Hola, bienvenidos. En este video pretendemos hablar un poco de dinámica, definir el concepto de dinámica y de cinemática y llegar a la deducción de fórmulas dentro de la cinemática, tanto fórmulas generales, más bien ver las fórmulas generales y llegar a la deducción de las fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Los invito a que me acompañen, no vamos a resolver problemas, la intención es llegar hasta la deducción de las fórmulas y en posteriores videos iremos resolviendo problemas para este tema, concretamente para la cinemática dentro de la dinámica. Para ello quiero empezar por ubicar todo esto que he mencionado en el contexto de la física. Tenemos que la física es un área de la ciencia, al igual que las matemáticas, y se compone de varias ramas. Una de ellas es la mecánica. Luego, la mecánica a su vez se divide en estática y dinámica. Justo ahí es donde se ubica precisamente la dinámica. Yendo más allá, la dinámica también se divide en cinemática y cinética. Esto lo comentaremos más adelante en el presente video. Bienvenidos nuevamente. Una definición de dinámica la tenemos aquí. Nos dice que es la parte de la física que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en relación a las causas que provocan los cambios de estado físico y o estado de movimiento. Es decir, la física la dinámica es la rama de la física que nos estudia los movimientos. La dinámica a su vez se compone de otras dos ramas que son la cinética. Esta estudia la geometría del movimiento. Se utiliza para relacionar el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Aquí va implícito el tiempo, y todo esto sin atender a la causa del movimiento. También la compone la cinética. La cinética es el estudio de la relación entre fuerzas y movimiento. Se puede utilizar para determinar qué movimiento se producirá si aplicamos determinadas fuerzas, o en sentido contrario, para determinar si necesitamos cierto tipo de movimientos, entonces qué fuerzas se tienen que aplicar. Y bueno, esas dos ramas son las que, o subramas si quieren llamarle, son las que componen la dinámica. Aquí vamos a
a irnos por el lado de la cinemática, que ya dijimos que es la parte de la dinámica que describe el movimiento sin atender a las causas. Es decir, no vamos a hablar aquí de fuerzas, sino que vamos a hablar de tiempo, posición o desplazamiento, velocidad y aceleración. Hablaremos primero de movimiento rectilíneo y creo que se define por sí solo con las dos palabras. Es el que describe una partícula que se mueve a lo largo de una línea recta, dado que rectilíneo nos indica precisamente eso, línea recta. Aquí en las imágenes podemos ver cómo el movimiento es el que describe este cuerpo o partícula que se mueve en esta dirección, en este caso en esta dirección. Entendamos por partícula todo cuerpo, sistema en lo que nos encontremos y que nosotros en nuestro análisis podamos reducir y tratarlo como si fuera un punto. Y entonces aquí estaríamos hablando de dinámica de la partícula, puesto que también existe la dinámica del cuerpo rígido. Pero pues eso ya sería otro tema. Hablaremos primero pues de desplazamiento y junto con el desplazamiento pues se encuentra la posición. Les leo: la distancia x con el signo apropiado define completamente la posición de la partícula y se le llama coordenada de posición de la partícula considerada. Entonces, primero, el desplazamiento es una distancia que se mide desde una posición a otra donde se encuentra una partícula, es decir, tenemos una posición de referencia y si a partir de este punto la partícula se movió hacia acá, aquí nos dice que esta escala está medida en metros. Entonces la posición que guarda la partícula con respecto al punto cero es igual a 4 metros. Si en cambio se movió en sentido contrario, entonces ahora la posición es de 2 metros. Aquí a lo mejor les salta que falta el signo. Y sí, efectivamente, estamos hablando entonces de una distancia puramente. No estamos tomando en cuenta el signo, sin embargo, en cálculos reales, pues la mayoría de las veces sí se toma en cuenta el signo. Y esta será pues la coordenada de posición de la partícula. Luego tenemos la velocidad, aquí ya entra el tiempo. La velocidad la podemos definir como el cociente entre el desplazamiento y el tiempo. Aquí partimos nuevamente de que la partícula guarda determinada posición. Si hay un cambio de posición, obviamente este cambio de posición se tiene que dar en el tiempo. Si comparamos
el cambio de posición con respecto del tiempo, obtendremos una velocidad. En otras palabras, otro concepto de velocidad puede ser precisamente ese. Es el cambio de posición con respecto del tiempo. Y entonces la velocidad promedio es igual al incremento de la posición con respecto del tiempo. A esta letra, que es la letra delta mayúscula del alfabeto griego, creo que en cálculo diferencial nos acostumbramos a llamarla incremento. Entonces es el incremento de la posición nuevamente con respecto del tiempo. Si la cantidad de tiempo se vuelve mínima tal que tiende a cero, entonces lo mismo ocurrirá con el incremento de la posición. Y en ese punto podemos definirlo como velocidad instantánea. Es decir, la velocidad instantánea es igual al límite cuando el incremento del tiempo tiende a cero de el incremento de la posición con respecto del tiempo, y ahí estamos hablando pues de una diferencial. Velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto del tiempo. Sigue siendo pues el cambio de una variable con respecto de otra. Y ahora, ¿qué ocurre si lo que cambia, además de la posición, es la velocidad? A todo cambio de velocidad lo conocemos como aceleración. Entonces la aceleración se define como el cociente entre incremento de velocidad e incremento de tiempo, delta v y delta t. Y la aceleración promedio sería precisamente esta, el incremento de la velocidad con respecto del tiempo. La aceleración instantánea es el límite cuando el incremento del tiempo tiende a cero de incremento de velocidad con respecto del tiempo. Por lo tanto, la aceleración viene a ser la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Como la velocidad es la derivada de la posición con respecto del tiempo, podemos afirmar también que la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto del tiempo. Y tenemos todavía otra forma de enunciarlo. La aceleración es la derivada de es la velocidad multiplicada por la derivada de la velocidad con respecto de la posición. Pasamos ahora a otro concepto que deriva de los anteriores. Existen dos tipos de movimiento rectilíneo. El primero es el movimiento rectilíneo uniforme y el segundo será el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué nos dice el movimiento rectilíneo uniforme? Nos dice que la aceleración de la partícula es cero para cualquier valor de t, es decir, para cualquier tiempo. Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme es donde la aceleración es cero, o dicho de otra manera, donde no existe un cambio de velocidad. Es decir, un cuerpo se mantiene en reposo permanente o en este caso, en movimiento a la misma velocidad permanentemente. Es decir, un automóvil que describe un movimiento rectilíneo será aquel que se mantenga a la misma velocidad. Un ejemplo podría ser 10 kilómetros por hora.
Entonces, mientras un automóvil mantenga esa velocidad, esos 10 kilómetros por hora, se encontrará en movimiento rectilíneo uniforme. Aquí la velocidad, que es la derivada de la posición con respecto al tiempo, va a ser una constante. Aquí la imagen nos ilustra una partícula que en este punto lleva cierta velocidad, luego ya avanzó, sigue a la misma velocidad, sigue avanzando y se mantiene siempre a la misma velocidad. ¿Por qué? Pues porque es constante. Entonces, si al derivar la posición con respecto al tiempo nos encontramos con que el resultado es una constante, nos daremos cuenta pues que estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme. En este caso la figura nos da una idea pues de lo que es la aceleración. Aquí el primer automóvil va aumentando de velocidad, entonces su aceleración es mayor que cero, es decir, tiene una aceleración positiva. Aquí este otro camión va frenando, entonces su aceleración es menor que cero, tiene una aceleración negativa. Y abro aquí un paréntesis para comentar que en nuestra cotidianidad o cotidianeidad, a la aceleración positiva le llamamos así aceleración a secas, y a la aceleración negativa le llamamos frenado. Cuando decimos que vamos frenando, entendemos que va disminuyendo la velocidad, nunca le llamamos aceleración negativa. Y bueno, cierro el paréntesis, he hecho el comentario, cierro el paréntesis. Ahora, lo que nos involucra aquí al concepto de movimiento rectilíneo uniforme es este ejemplo donde el ciclista se mantiene a la misma velocidad, por lo tanto la aceleración es igual a 0. Luego, la posición se deduce de esta fórmula anterior, velocidad igual a derivada de la posición con respecto del tiempo. Si despejamos, dt está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces queda v dt igual a dx. No volteamos y entonces nos queda dx es igual a v dt. Lo invertimos horizontalmente y nos queda de esta forma: dx es igual a v por dt. Integramos la derivada de la posición, la integramos desde posición inicial hasta posición, y v de t lo integramos desde 0 hasta t. Entonces aquí las variables son la posición y el tiempo, dado que son las variables que se encuentran que están cambiando una con respecto de la otra. Y bueno, sus límites serán para la posición, posición inicial y posición final. Para el tiempo, los límites son 0 y t, es decir, va desde 0 hasta t. Sacamos v, porque ya dijimos que es una constante. No es variable, no la tenemos que integrar. Entonces, la integral de diferencial de x es x. Al sustituir límites sería límite superior menos límite inferior, por eso nos queda x menos x inicial, y esto es igual a integral de derivada de t será t. Al sustituir límites nos quedaría t menos 0. Entonces t menos 0 nos da t por v por t. Despejamos y entonces la posición va a ser igual a x inicial
o posición inicial está restando pasa sumando. De ahí que la posición es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Esa es la única fórmula dentro del movimiento rectilíneo uniforme. Les recomiendo a mis alumnos, anótenla en su formulario. Ahí tenemos esa aclaración. Nos dice que esta ecuación puede aplicarse solo si se sabe que la velocidad de la partícula es constante. Creo que ya lo mencioné bastante. Luego el otro tipo de movimiento es el rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí en este tipo de movimiento la aceleración es constante, es decir, se mantiene un cambio constante de velocidad, ya sea un aumento o una disminución. Y bueno, ya habíamos mencionado que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto de t, y estamos comentando que esta tiene que ser constante. Es decir, si derivamos la velocidad con respecto del tiempo y el resultado es una constante, estamos hablando de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí lo que está cambiando constantemente, mencionaba, es la velocidad. Aquí tenemos nuevamente la misma partícula que se mueve a una velocidad, le llamamos v1. Tiempo después, esta velocidad se incrementó, ya no es v1, ya es otro valor de velocidad al que le llamamos v2, y un intervalo igual después de tiempo, esa velocidad siguió incrementando en la misma proporción y ya es nuevamente otra velocidad a la que llamamos v3, es decir, la velocidad está cambiando constantemente. ¿Eso qué significa? Que la aceleración es constante. Aquí vemos una gráfica donde estamos comparando la velocidad con respecto del tiempo. Si tenemos una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado, entonces al primer segundo la velocidad será, si inicia, también hay que ver eso, la velocidad inicial es de 2 metros por segundo cuadrado. Este es un ejemplo específico. Entonces la partícula inicia con esta velocidad inicial, entonces al segundo habrá avanzado 2 metros, habrá aumentado su velocidad en 2 metros por segundo cuadrado, no es posición, es velocidad, y entonces la velocidad será de 4 metros por segundo cuadrado. En el segundo, la velocidad será de 6 metros por segundo cuadrado, en el tercer segundo será de 8 metros por segundo cuadrado, y así sucesivamente. De forma que al graficarlo nos resulta una línea recta en diagonal. Me voy a salir un poquito del tema y regresar a movimiento rectilíneo uniforme. Esta sería una gráfica de movimiento rectilíneo uniforme si estuviéramos comparando el tiempo con posición. Como la velocidad es constante, ahí el cambio de posición es constante. Entonces, si comparáramos el tiempo con posición, obtendríamos una recta parecida a esta. ¿Sale? Bien. Entonces, regresando, a eso se refiere el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Conforme avanza el tiempo, pues la velocidad va aumentando o decreciendo según si la aceleración es positiva o es negativa. Entonces, para obtener la velocidad tenemos que integrar también. Tomamos esta
fórmula, despejamos derivada de tiempo, lo mandamos al lado izquierdo de la igualdad y queda aceleración por derivada de tiempo es igual a derivada de la velocidad. Lo reflejamos horizontalmente y entonces nos queda derivada de la velocidad es igual a aceleración por derivada del tiempo. Integramos, los límites aquí son desde velocidad inicial hasta velocidad final y acá son desde 0 hasta t. La integral de la derivada de la velocidad pues es v. Al sustituir límites nos queda límite superior menos límite inferior. Entonces velocidad es igual a, velocidad menos velocidad inicial es igual a, acá integramos derivada de tiempo y la integral de la derivada de tiempo es tiempo. Sustituimos límites y entonces nos queda t menos 0 y t menos 0 es igual a t. Por lo tanto, del lado derecho de la igualdad queda aceleración por tiempo. Despejamos y obtenemos que velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Es decir, velocidad inicial es negativa, entonces está restando, pasa sumando. Luego, para la posición, tomamos la fórmula de velocidad, la fórmula de velocidad, donde nos dice que velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Luego, la velocidad también es igual a la derivada de la posición con respecto del tiempo. Tomamos precisamente esta igualdad y tenemos que la derivada de la posición con respecto del tiempo es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Sustituimos, despejamos, la derivada de tiempo está dividiendo, pasa multiplicando, entonces nos queda de esta forma: integral de derivada de x con sus límites e integral de velocidad inicial más aceleración por tiempo, todo entre paréntesis, agrupado por derivada del tiempo. Integramos y sustituimos límites, entonces del lado izquierdo de la igualdad nos queda posición menos posición inicial es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Despejamos y esta es la fórmula de la posición para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Quien quiera puede anotarlo en su formulario. ¿Qué nos dice esta fórmula? Nos dice que posición es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Otra fórmula la podemos deducir de esta fórmula, que nos dice que aceleración es igual a velocidad que multiplica a derivada de la velocidad con respecto del tiempo, y esta es una constante. Entonces, nuevamente despejamos, mandamos de x al lado izquierdo de la igualdad y luego los reflejamos horizontalmente. Entonces, velocidad por derivada de velocidad es igual a aceleración por derivada de posición. Integramos con sus respectivos límites, creo que ya sabemos cuáles son, y nos queda que del lado izquierdo la integral es un medio de v cuadrada menos v inicial al cuadrado. Y esto es igual a aceleración por
posición menos posición inicial. Despejamos, y esta es otra fórmula de velocidad que no está relacionada con el tiempo, sino con la posición. Esta fórmula no relaciona velocidad y posición. Entonces la velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por posición menos posición inicial. Y bueno, hasta aquí es todo. Hemos visto la teoría de la cinemática, llegamos a las fórmulas o vimos las fórmulas de movimiento que nos relacionan posición, velocidad y aceleración. Y hemos visto una fórmula para movimiento rectilíneo uniforme y 3 fórmulas para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Los invito ahora a resolver algunos problemas aplicando estos conceptos y estas fórmulas. Muchas gracias por acompañarme en este video. Entonces los invito a que me sigan acompañando en los próximos. Muchas gracias. Hasta luego.